interesante es que venga a exponeros un poco en qué líneas estamos investigando ahora para intentar mejorar los posibles tratamientos o encontrar tratamientos para estos procesos. El objetivo es encontrar tratamiento, lo más importante, que el tratamiento mejore la evolución del paciente. No buscar una cura, que no sabemos si la encontraremos, pero lo más importante es buscar un tratamiento. Y en las diapositivas, lo importante es lo que digo, no en las diapositivas, porque a veces hay muchos datos que tampoco son tan relevantes. Pero estamos buscando tratamientos para leucodistrofias patrocinados por dos grandes ahora mismo proyectos. Uno es la Fundación WOC, que es de Michael Rentería, que está en Bilbao, y que nos ha dado un proyecto que es el que hemos empezado ahora, que nos permite contratar a un científico, que es Marta, y luego la Universidad Católica de Murcia también le presenté en su momento un proyecto de terapia celular para enfermedades lisosomiales, y también nos ha dado dinero para poder contratar a una persona que va a hacer la tesis sobre esto, que es Claudia Pérez, y un técnico que es Cristina Medina, que es los que van a trabajar a tiempo completo en estos proyectos. Las enfermedades, la historia de los trabajos en enfermedades poco frecuentes son obvias. Evidentemente no hay la sociedad no tiene un gran problema, sino que lo tienen las familias a las que les toca de tener una enfermedad, pero todos sabemos que tenemos derecho a tener todo lo que tiene cualquier enfermedad, tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un buen seguimiento, un buen soporte para mantener la autonomía. Por lo tanto, tenemos siempre que convencer a las personas que nos tienen que apoyar económicamente que, aunque no es un problema social, es un problema de sus individuos que tienen el mismo derecho que los demás. Por lo tanto, ese es el objetivo que tenemos muchas veces que empezar a demostrar a la gente que les vamos a pedir dinero. ¿Por qué? Las leucodistrofias son, como bien sabéis, enfermedades del sistema nervioso que afectan al mecanismo de función general del sistema nervioso, pero su sintomatología más evidente es una pérdida de la sustancia blanca, una pérdida de la mielina, que es fundamental para que pueda funcionar. La mielina lo están produciendo unas células, que es esta célula que tiene color marroncito, y las fibras, las neuronas funcionan comunicándose unas con otras. Yo podría tener millones de neuronas y si no se comunican no sirven para nada. Lo más importante son las comunicaciones. Y la comunicación la hacen a través de unas fibras que se llaman axones, que es lo que estaría aquí en amarillo. Y para que esta comunicación sea adecuada, la mielina es como una vaina, como el aislante que tienen los cables. Claro, cuando el aislante se pierde, la comunicación es inadecuada. Una enfermedad desmielinizante, esto sería una neurona normal con un oligodendrocito, que es la célula que produce la mielina, que esto es la mielina. Pues bien, cuando hay una degeneración de la mielina, el cable se queda expuesto y funciona peor. Lo más importante para tratar estas enfermedades es buscar mecanismos que permitan reponer la mielina, ¿vale? Hay muchas formas o muchos mecanismos de búsqueda de estas enfermedades. El tratamiento, lo más importante sería, sabéis que miramos en resonancia magnética y miramos estas zonas de la sustancia gris, blanca, que estarían viendo las normales de color negro, pero cuando hay desmielinización aparecen estas zonas de color blanco, que es lo que quiere decir que hay un proceso desmielinizante, ¿vale? Hay muchos tipos de leucodistrofias, como bien sabéis, y están agrupadas de distintas maneras según vayas unos libros u otros, pero todas van a tener este problema de desmielinización. Lo ideal sería un tratamiento de la causa de la leucodistrofia. Claro, si sabemos cuál es la causa y tratamos la causa, tendríamos la solución. Pero solo se puede hacer, la mayor parte de ellas están asociadas a una mutación de los genes, solo se puede hacer con terapia génica. La terapia génica todavía está muy en el inicio, ¿no? Por lo tanto, no todas las enfermedades tienen posibilidad de ser tratadas con la terapia génica. Entonces, lo que tenemos que hacer es el tratamiento, buscar algo que le pueda venir bien a los pacientes, sabiendo que no podemos eliminar la causa de la enfermedad. Y esos son los tratamientos restaurativos, ¿no? Entonces, yo debería de poner algo para que el proceso degenerativo se pare,
pero además, si lo paro, bien, estaría bien, ya paro la evolución de la enfermedad. Pero lo ideal sería que además pusiésemos algo que regenerase la mielina. Es decir, lo paro y lo mejoro. Eso es lo que estamos viendo, pues estamos intentando hacer, y lo que se llaman es por terapia restaurativa. Vamos a buscar alternativas a soluciones alternativas al problema, ¿vale? Si miramos, antes de proponer cualquier terapia nueva, tienes que ver las terapias que hay. Entonces, pues te haces un análisis de todo lo que hay, miramos todas las publicaciones, y al final parece que la terapia celular es por lo que dicen todos los autores que están publicando en esto, pues parece que la terapia celular puede ser una solución. Pues la terapia celular, vamos a ver qué podemos hacer en terapia celular. Lo ideal sería que yo cogiese células de un individuo, las convirtiese en células embrionarias y de las células embrionarias sacase nuevas células productoras de mielina. Todo eso se ha intentado, pero no se ha conseguido. Primero porque si consigo células embrionarias y pongo células embrionarias, los que han producido esas células embrionarias son tumores. Entonces, si yo te curo una leucodistrofia, pero además te produzco un tumor cerebral, pues no vamos a ningún sitio. Porque esos tumores en el cerebro normalmente va asociada a ir a la muerte en sí. Entonces no es una solución. Necesito utilizar otro tipo de células que no tengan capacidad de producir tumores. Entonces son las células del adulto. Por lo tanto ya vamos restringiendo el camino. La terapia celular es una posible solución, pero el donante va a ser un adulto o van a ser células ya que no tengan la capacidad de producir tumores. Y por eso nosotros nos decantamos por las células mesénquimales. Son células del adulto que están en la médula ósea la conocen muy bien los hematólogos, es decir, son células humanas que se conocen muy bien y se manejan muy bien. Pero claro, ¿qué puedo hacer con esas células? Si yo miro cómo se genera una célula productora de mielina, es muy complicado. Mirad, no tenéis que leer, pero cada una de estas rayitas de aquí es un gen que se tiene que activar. O sea, yo no puedo coger una célula y decir, conviértete en oligodendrocito, eso va a ser prácticamente imposible. Todos, aquí es otra forma de ver los oligodendrocitos, aquí se tenían color verde. Mirad cuánta mielina hay en el cerebro de un modelo animal, por ejemplo. Esto es un cerebro, todo lo que hay de color verde es mielina. O sea, está lleno el cerebro de mielina. Y ya sabemos que para crear oligodendrocitos necesito que pasen muchas cosas que probablemente no voy a conseguir construir un oligodendrocito fácilmente. Por lo tanto, tengo que pensar en cómo las células que yo voy a poner en el cerebro mejoran la enfermedad. Entonces, ya lo hemos visto, cómo van a producir una disminución del ambiente tóxico de la enfermedad, voy a disminuir la inflamación, ya veréis cómo, y además voy a activar progenitores que estaban ahí y que no se podían activar. Entonces, llevo señales y además disminuyo la inflamación. Esto es lo que ocurre en una enfermedad neurodegenerativa. Los oligodendrocitos son estas células azules, se produce por causa genética un problema y ese problema hace que los oligodendrocitos desaparezcan. Lo ideal es que yo pudiera poner células nuevas o que eviten que desaparezcan o que activen progenitores para que se conviertan en oligodendrocitos. Generar del propio organismo oligodendrocitos, no de los que yo pongo, sino del propio organismo. ¿Vale? Este es el estudio que vamos a hacer, a ver si lo conseguimos. Entonces, hace ya bastante tiempo utilizamos un modelo, claro, un modelo animal que se parezca a una leucodistrofia. Entonces, los modelos buenos que hay genéticos de leucodistrofia son muy buenos para trabajar en otros órganos, pero ningún modelo animal de leucodistrofia, de mutaciones de genes de leucodistrofia, produce desmielinización en el cerebro. Por lo tanto, podría trabajar en mejorar el hígado, en mejorar el corazón, pero no el cerebro. Entonces tenemos un problema. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, un modelo de adenoleucodistrofia de ratón existe con la misma mutación que en el humano, pero no tiene degeneración en el cerebro. Entonces decidimos, vamos a hacer un modelo de leucodistrofia artificial y desmielinizamos el cerebro poniéndole un tóxico en la comida. Esto es una parte del cerebro del ratón que usamos como modelo, es lo que es verde, la mielina en el ratón normal, y veis cómo le hemos quitado la mielina a la izquierda, se ha quedado oscuro, es decir, ha desaparecido toda la mielina prácticamente, quedan unos poquitos restos, pero eso van a desaparecer al final. Entonces ya tenemos un modelo de leucodistrofia. Este es un cerebro con leucodistrofia.
Y en ese cerebro lo que vamos a hacer es trasplantes. Esto es el edificio donde trabajo, un instituto que está enfrente del Hospital de San Juan en Alicante, y lo fue patrocinado este estudio por la Fundación WOC en el primer proyecto que nos dio. Entonces lo que hicimos es trasplantar células. ¿Veis? Esto es el cerebro y esto que baja de arriba es la aguja, y lo que se pone en verde es el trasplante de células. Siempre células de médula ósea de un ratón donante que tenía una proteína verde en todas las células. Todos los donantes les iba a ver células verdes, iban a ser verdes. Esto es lo que se ve. ¿Veis? Este es el trasplante en color verde. Y mirad, esto ya es lo que habíamos visto al cabo del tiempo. Poníamos el trasplante, sabíamos que en el cerebro, en los tractos, en la parte del cerebro que habíamos puesto el trasplante, no había mielina, pero el trasplante se ve rodeado de una tinción de color rojo. Esas células rojas son oligodendrocitos produciendo mielina. O sea que donde no debería haber mielina, hay mielina. Y encima lo hicimos en un lado, y el lado contralateral, que no habíamos puesto células, era el control. Si habíamos puesto mielina aquí, no había mielina aquí, pues eso es lo que nos lleva a definir qué hay. Y además no solo es que había mielina, sino que hicimos microscopía electrónica. Mirad, esto es el tracto cuando está desmielinizado. Veis que no hay células, que es esto de color violeta, y cuando habíamos hecho el trasplante hay muchas células color violeta. Estas células no son las que yo he puesto, las que yo he puesto están aquí abajo. Estas han venido y han regenerado la mielina. Por lo tanto, esto nos dio muchas esperanzas a que podíamos remielinizar donde parecía que no quedaban precursores, pues sí quedaban precursores, lo que no había señales que activasen esos precursores. Esto es, por ejemplo, en el control, el lado que no he trasplantado, lo que es rojo es la mielina, no hay mielina. Este es el que no he trasplantado, el que he hecho la misma operación y no he puesto células. Hay una activación de los fenómenos inflamatorios porque he hecho una inflamación al meter ahí, he hecho una herida, y esto es la herida, ¿vale? Pero cuando pongo células, mirad cuánto rojo hay, el rojo es la mielina. Esto es un marcador de mielina y esto es un marcador de oligodendrocitos. Es decir, he puesto muchos oligodendrocitos, he activado la producción de mielina y ha aumentado también la zona del trasplante porque ahora hay muchas células ahí metidas, ¿vale? Por lo tanto, sí que hemos puesto, este es el lado en el que no hemos hecho el trasplante, este es el otro lado donde otras veces hacemos el trasplante pero no ponemos células para demostrar que la herida no es suficiente, sino que hay que poner células, ¿vale? Y esto es lo más importante, esto es el lado en el que no hemos puesto células, hay una desmielinización completa, los axones no tienen mielina, donde hemos puesto células hay mielina, y mirad qué bonitos todos los axones con su vaina de mielina y las células que producen la mielina, que son los oligodendrocitos. Por lo tanto, en el modelo ratón, esto es un ratón, ¿eh? No pensemos otra cosa, ¿eh? Con ratones curamos muchas cosas. Y además hemos mirado, claro, tenemos que demostrar que si hemos puesto mielina, el axón sigue transmitiendo la información, pues cuando le hemos puesto mielina, la transmisión mejora de forma muy evidente. O sea, el axón sigue estando activo, le hemos puesto el aislante y el cable ya funciona como funcionaba antes. De hecho, funciona mejor que antes, porque cuando se queda sin mielina se hace gordo, como respuesta a que ahora tengo que transmitir información y se hace más gordo. Y cuando le ponemos mielina, el cable es más gordo, luego transmite más rápido. Y lo que hemos visto es que, ¿de dónde vienen estos progenitores? Que si no les hago el trasplante no se activan. Pues hemos visto que vienen de otras zonas del cerebro, ¿veis? Esto que está blanco son manchas, son realmente células marcadas, y veis cómo hacen corrientes, como que están migrando, se están viendo como las flechas, se hacen como, ¿veis? Aquí, como se dan la mano unas a otras y se van hacia la zona donde hemos hecho el trasplante y van a producir mielina. Por lo tanto, el trasplante ha enviado una señal, las células que estaban allí lejos, progenitores que normalmente no tenían por qué responder porque no veían ninguna señal, ahora responden a esa señal y vienen a remielinizar. ¿Qué señal es? Pues la estudiamos y es una señal que conocemos muy bien, que se llama FGF8, que es un factor muy interesante. De hecho, cuando ponemos solo la señal, también activamos la remielinización. Lo que pasa es que es muy corta, enseguida deja de hacer efecto. En cambio, cuando ponemos células, las células están poniendo, como siguen vivas, están dando señal continuamente. Por lo tanto, es más eficaz poner células que poner el fármaco, ¿vale? Y eso
vimos que las células que se mueven pues tienen receptores para esa señal. O sea que para publicar esto tenemos que demostrar que es seguro lo que estamos diciendo y estas diapositivas son buenas. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que sería en una microscopía electrónica el ventrículo, y estamos poniendo células en el entorno estamos poniendo células, perdón, en el tracto, y aquí hay unas celulitas al lado de este vaso sanguíneo, estas claras que hay aquí, que las voy a poner en verde para que las veáis mejor, o en color azul. Esos son los progenitores de oligodendrocitos. Esas son las que no ven ninguna señal, aunque se esté desmielinizando el cerebro, ni reaccionan. Pero cuando ponemos aquí FGF8 con las células que ponemos, estas reaccionan. Entonces pensamos en lo siguiente: mirad estas células que cerca que están del ventrículo, de este hueco que hay aquí. ¿Y si pusiésemos las células no en el tracto, no solo en un sitio, sino si las metiese en el ventrículo, que tuviese la señal por todo el líquido cefalorraquídeo? Entonces podría activar todos los oligodendrocitos del cerebro, no solo los que están al lado del trasplante, ¿verdad? ¿Me seguís hasta ahora? Sí, sí. Es que vamos a lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Pues entonces dijimos, pues vamos a ponerlas en el ventrículo. Claro, los modelos animales es muy fácil. Esto es un ratón normal. Mirad aquí qué color turquesa tiene estos, o sea, todo lo que es tono turquesa es mielina. Mirad cuando lo desmielinizamos, las zonas estas blancas que aparecen, ¿veis? Esto es esta zona. Se ha perdido toda la mielina en estas zonas blancas, ¿vale? Entonces ahora vamos a coger las mismas células de médula ósea y las vamos a poner no en un sitio del cerebro, sino en el ventrículo. Es decir, aquí. Eso se podría hacer en humanos porque los humanos también tenemos unos ventrículos tremendos. O sea, poner células en el ventrículo es muy fácil. ¿Y qué pasa? Y ahora lo vamos a hacer por resonancia magnética, ¿vale? Pero en ratón, en vez de en humanos, que es lo mismo, el mismo estudio que se hace en humanos, se hace en ratón. Hemos visto que en humanos la desmielinización es esta zona blanca, o sea, normalmente los tractos son negros, cuando hay mielina es negro y cuando se desmieliniza es blanco, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo. Mirad, este es el ratón control, ¿veis cómo el tracto es negro? Claro, el cerebro del ratón es muy pequeño. De hecho, esto se consigue en los hospitales con un aparato que tiene una potencia, por llamarlo de una manera, de 1,5 Tesla. Es un imán, es una resonancia magnética, y este aparato tiene 1,5 Tesla. Este, incluso viéndose peor, tiene 7 Tesla. Es decir, tenemos un aparato tremendamente más potente, pero como el tamaño del cerebro del ratón es muy pequeño, pues lo vemos un poco peor. Pero mirad, este es el cuerpo calloso normal, la zona esta del humano. Esto sería en el ratón, el homólogo en el ratón, ¿vale? Y mirad cómo cuando está desmielinizado, ¿lo veis? ¿Veis que es más clarito? Creo que ahora lo veis. El de la derecha tiene como una nube blanca con respecto al de la izquierda. Esa es la desmielinización. Esa es justo la leucodistrofia del cerebro del ratón. Pues bien, vamos a poner células. Esto que se ve negro ahí son unas células porque las cargamos con microbolitas de óxido de hierro para poder verlas. Entonces, esto son las células en el ventrículo. ¿Veis? Este es el control, en el que hemos hecho una inyección pero no hemos puesto células. Este hemos hecho una inyección y hemos puesto células. Y ahí están las células. Claro, como es un ratón, yo luego lo puedo fijar, mirarlo al microscopio y veis cómo su plexo corideo está lleno de células. Están ahí. ¿Y qué ha pasado? Pues mirad, ¿veis? Esto era... A ver, ¿cuál es el control? Que lo veáis. Se ve bien. ¿Veis esta nube blanca? Aquí. En este es más pequeño. Esta zona, ¿veis esta zona que está así más gris y aquí como una pequeña nube? Está mucho menos. Luego se ha remielinizado esa zona del cuerpo calloso poniendo las células en el ventrículo. La máquina es más sensible que nuestro ojo y nos da los datos. Si yo no le hago nada, el ratón no se remieliniza. Si yo le hago trasplante, cada vez que veis asteriscos arriba es que hay mucha más mielina y eso ya no lo da la máquina y además no lo cuantifica. Entonces está claro que hemos remielinizado. Y luego ya, mirad, esto es el ratón tratado y este es el no tratado. Mirad cuántos oligodendrocitos ya con histología han venido al cuerpo calloso. Es decir, aquí ya no he puesto las células en el cerebro, las he puesto en el ventrículo. O sea que todos los dos lados se están remielinizando. Y luego me voy y miro si ha habido proliferación de progenitores
en el ventrículo, y estos puntitos verdes son que ha habido proliferación de progenitores. Por lo tanto, hay más progenitores de oligodendrocitos y hay más oligodendrocitos en el cerebro. Hay más oligodendrocitos mielinizantes, cuantificado, y además hemos visto que lo que ponemos no se convierte en oligodendrocitos. O sea que realmente estamos activando los del propio ratón, no hemos puesto ningún oligodendrocitos nuevos. Y esto es, hay más progenitores primero, hemos hecho el tiempo, entonces vemos como en el tiempo hay más progenitores, luego disminuyen los progenitores y aparece la mielina porque han madurado los oligodendrocitos. Por lo tanto, perfecto, lo que queríamos conseguir lo hemos conseguido en el ratón, ¿vale? Si vamos a microscopía electrónica, igual, mirad cómo aumenta la formación de mielina cuando hemos hecho el trasplante con respecto a cuando no hemos hecho el trasplante, y si miramos la velocidad de conducción, mejora la velocidad de conducción del cerebro trasplantado. Por lo tanto, con todos esos datos pedimos un segundo proyecto WOP, que ahora, sabiendo que esto ocurre, habiéndolo publicado en revistas científicas de calidad, pues podemos decir, vamos a intentar que esto sea una terapia, ¿vale? Vamos a intentar ya dar el salto. Los ratones ya no podemos demostrar nada más. Sabemos cuál es el mecanismo, se activan progenitores, probablemente disminuimos la inflamación, pues vamos a dar el salto a una terapia compasiva. La terapia compasiva en humanos, podríamos decir, pues vamos a hacer lo que hicimos luego en el ratón, vamos a meterlos en ventrículo, pero algo muy fácil es hacer una punción lumbar, ¿vale? Que es mucho más fácil, cuesta menos y eso. Cuando hacemos punción lumbar, sería hacer una punción en el líquido cefalorraquídeo, poner células, y esas células sabemos que van y se extienden, se fijan y viven alrededor de la médula, no entran dentro de la médula, pero sí entran dentro de los ganglios dorsales. Esto nos ayudó a ver que las células entraban dentro de los ganglios dorsales. Hay una enfermedad hereditaria que se produce por la muerte de las neuronas de los ganglios dorsales, que se llama ataxia de Friedreich. Pues dijimos, vamos a coger ratones con ataxia de Friedreich, a ver si los mejoramos. Y los mejoramos bastante. Y eso se publicó en otro trabajo, porque hicimos un seguimiento claro y vimos que los ratones con ataxia de Friedreich, cuando les poníamos células en el canal en el saco dural, mejoraban todas sus funciones, y además lo hicimos con la resonancia magnética, que las células se quedaban allí, producían factores tróficos, y aquí se ven las células verdes, mirad cómo se distribuyen. Esto es la médula espinal, estos son los ganglios dorsales, este es el espacio, lo que es negro es el espacio subdural, donde está el líquido cefalorraquídeo. Estas células verdes son las que hemos puesto. Por lo tanto, están produciendo factores que están aquí yendo por el líquido cefalorraquídeo, pero ellas también se meten en los ganglios. ¿Veis cómo hay células verdes dentro de los ganglios? Esas mejoran la ataxia de Friedreich, aumentan la producción de frataxina, que es la proteína que les falta, ¿veis aquí qué bien se ven? Y este aumento de la producción de frataxina hace que el ratón esté mejor. Ya se está proponiendo un ensayo clínico de terapia celular con la ataxia Friedreich. Pero con esta historia dijimos, pues vamos a hacerlo esto en pacientes con leucodistrofias, porque lo que hemos hecho es el ratón, lo hemos hecho en el ratón desmielinizado. Pero la ataxia de Friedreich nos vino dado. Y eso es lo que estamos ahora mismo proponiendo. Antes de eso, para que no nos pongan pegas, cogimos e inyectamos células humanas en ratones inmunodeprimidos en el saco dural, y los dejamos hasta un año para demostrar que no producen tumores, que no producen ningún problema, y lo publicamos. O sea que el poner células en el saco dural no da ningún problema en modelos animales, y también sabemos que en humanos no da problemas, porque en la esclerosis lateral amiotrófica hemos hecho muchos trasplantes, o sea, inyecciones de células en la médula, en el canal médula. Es por una punción lumbar, o sea que es muy fácil. Y lo que llevamos, ¿dónde queremos actuar? Queremos actuar en lo que se llama la unidad neurovascular. Esta unidad neurovascular, sabemos que está muy alterada en los procesos degenerativos de mielina, porque producen inflamación. La inflamación se puede controlar aquí, donde están los vasos sanguíneos, las células del sistema inmune, y luego aumenta o disminuye la inflamación, y luego pues neuronas y otras células del cerebro. Pues bien, queremos poner dos cosas.
primero, células en el líquido cefalorraquídeo, y sabemos que esas células en el líquido cefalorraquídeo controlan la inflamación en el espacio entre lo que se llama la unidad neurovascular. Y también podríamos utilizar virus que lleven el gen que hace falta y hacer una terapia combinada. Este ya es el futuro. Poner células y poner virus. El virus lleva el gen, las células controlan la inflamación y producen los factores tróficos y arreglamos la enfermedad. Y en eso estamos ahora, ¿eh? Ese es el gran, digamos, el reto que tenemos. Y para ese reto, pues hemos pedido otro proyecto WO que también nos lo han dado, ¿vale? O sea que hay dinero, inversión y además hay personas que están trabajando en ello. ¿Y por qué funciona esto? Entonces, trabajando con otro grupo de mi laboratorio en el cáncer del cerebro, porque también nos interesaba mucho saber cómo el cáncer interacciona con el cerebro, con las células del cerebro, nos dimos cuenta que el glioblastoma multiforme es una enfermedad terrible, como todas. Cuando te hacen el diagnóstico te vas a morir el año, probablemente. Sin solución, no tiene tratamiento. Pero vimos que en el glioblastoma multiforme las células del tumor, que es esto que está aquí en rojo, interactuaban mucho con esta célula verde que está aquí, que se llama un pericito. Y nos llamó la atención el por qué las células del tumor, además de crecer por el vaso, se ponían siempre pegadas a estas células verdes y las células verdes las guiaban. Mirad, esto es el tumor cerebral, y así os relajáis un poquito de la mielina, ¿vale? También viene bien ver estas cosas. Esto es el tumor, está aquí, esto es un vaso sanguíneo que sale del tumor, y mirad estas células que están como agarrando al vaso y moviéndose. Estas son el tumor que se está expandiendo por el cerebro. Si yo cojo una célula del tumor humano, si las pongo en el cerebro de un ratón y lo pongo bajo un microscopio que se llama de 2 fotones, que me permite ver el cerebro vivo, y lo pongo durante una noche, veo, a ver si consigo que funcione el vídeo, se ve perfectamente cómo una célula del tumor le ayuda a otra. Mirad, ¿veis? Y ahora va a venir otra aquí y se va a meter por aquí. ¿Veis? Una célula le hace espacio a otra para que la otra se meta, ¿vale? Pues bien, este espacio, estas cosas, estas son las que hacen el espacio, vimos que donde estaban actuando, ¿a qué están empujando? ¿Dónde están contactando? Parece que están contactando al vaso. El vaso es lo que había aquí de color rojo. Entonces, para que veáis lo importante que es mirar las cosas. Porque mucha gente no mira las cosas. Hay que estar mirando 1000 veces esto. Esto es el vaso sanguíneo, lo que es rojo, ¿vale? Y veis las prolongaciones estas que parece que deforman el vaso y además de deformarlo, ¿veis? ¿Qué deformaciones le hace? Hace espacio para que esta célula entre. Bien, pues eso lo hace no contactando con el vaso, sino antes de llegar al vaso, el vaso sanguíneo, que es esto rojo que está aquí así hecho. ¿Veis cómo tiene como una pequeña mano que hace esto? Nos preguntamos, ¿qué hay ahí? Y lo que hay ahí es un pericito. Entonces, parece que es fundamental que el tumor actúe sobre el pericito y probablemente eso hace que se controle la respuesta del sistema inmune. Lo demostramos de todas las maneras posibles que es así. El tumor controla la respuesta del sistema inmune actuando sobre el pericito. O sea, como que le convence a la célula que yo no existo, entonces el cuerpo no ve el tumor, ¿vale? Se llama condicionamiento inmunológico. Y disminuye todos los mecanismos de inflamación. Y en las biopsias de los tumores veíamos que no había células inflamatorias alrededor del tumor. Entre las células inflamatorias que vemos en el cerebro y el tumor hay como una banda. Esa banda es como algo que está haciendo que el cuerpo no vea el tumor, ¿vale? Entonces estudiamos qué procesos había ahí y vimos qué moléculas estaban interaccionando entre o sea, el tumor contacta con el pericito empieza a producir un factor que se llama PDL1 y el PDL1 es una señal que hace que los linfocitos, en vez de que se activen, se desactiven y sean reguladores, que ayuden al tumor a crecer. En vez de matarlo, lo ayudan, ¿vale? Ese mecanismo es fundamental porque dices, puedo condicionar la respuesta inmunológica del cerebro actuando con este mecanismo. Vimos, esto ocurre también en las biopsias de cerebro humano, no son los modelos que hacíamos de trasplante, y vimos que eso estaba relacionado con el aumento
en el pericito de un proceso que se llama autofagia. O sea, el tumor aumenta la autofagia y esa autofagia controla aumentada deja que el tumor viva. Vimos que cuando quitaba la autofagia, mirar, estos son células normales, mirad las células tumorales qué felices están aquí, cuando anulo la autofagia, mueren y desaparecen. Mirad, ¿veis? Se las cepillo. Mirad aquí, flaf, desaparecen. O sea que es fundamental ese proceso. Así es que, sabiendo que ese proceso es fundamental para condicionar la respuesta inmune por el tumor, todo esto son números y números y números, estudios, la respuesta linfoide, empezamos a estudiar más y más,